Excelente mañana, Dios les bendiga, qué hermoso es estar, como dice el Salmo 133. Mirad cuán hermoso y cuán bello es habitar los hermanos juntos. Vamos a meditar en Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Empezamos con esta parte de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, una vez más, por favor. Y dice la palabra de Dios, yo lo voy a leer en una versión que se llama la versión Pechita, es la traducción de los manuscritos arameos, y lo voy a leer ahí. Dice de esta manera: Dios habló todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de las que hay arriba en el cielo, ni de las que hay abajo en la tierra, ni de los que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová, Yahvé tu Dios, Dios celoso que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman, a los que guardan mis ordenanzas. No jurará falsamente en el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no considerará inocente el que jure falsamente en su nombre. Recuerda el día de reposo para que lo santifiques. No trabajarás 6 días, trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Yahvé tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades, porque Yahvé hizo los cielos y la tierra y los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días, y reposó el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que sean prolongados sus días en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, que fue precisamente el mandamiento de la semana pasada. Y hoy nos toca el versículo 14 que dice: no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Bueno, este es un tema muy especial, y sobre todo porque habla de asuntos que están relacionadas con la familia. Y sabemos nosotros que incluso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, Jesús ahí en ese capítulo, bueno, Mateo registra sus palabras y dice que Jesús dice que él ordenó la institución del matrimonio. Jesús da testimonio de que Dios ordenó la institución del matrimonio y ha declarado que en todo matrimonio el esposo y la esposa serán una sola para toda la vida, una sola carne para toda la vida. El divorcio, como lo vimos la semana pasada que tocamos un poquito el tema, destruye, sabemos, matrimonios, también rompe una unión que Dios mismo estableció. Y bueno, en Malaquías, capítulo 2 verso 16, él dice: yo detesto el divorcio, dice el Señor. Y bueno, vemos nosotros que la enseñanza de Jesús sobre este tema fue muy, muy radical. Pero bueno, no solamente en esa parte, sino que también tenemos que ver que el codiciar, vamos a poner, el codiciar, aunque vamos a verlo más adelante, el codiciar a otra persona, el desear a otra persona, el querer estar con la otra persona. Porque lo impactante lo impactante, ¿no? De la descripción del adulterio que Cristo enfatiza, pues describe nuestra pecaminosidad. Cuando una persona
codicia a otra persona. Porque Jesús lo dijo claramente. Él habló diciendo, a ver, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Porque si dice, si en la ley de Moisés está apedrear a aquellos que cometen adulterio, pero yo les digo que con solamente ver a una mujer, o no solamente a una mujer, ver a un hombre también, y codiciarlo en su corazón, ya están adulterando, ya están pecando, dice Jesús. Entonces, la realidad nos comprueba que es imposible vivir siempre en una completa santidad. Esto es algo cierto, ¿no? Pero las enseñanzas bíblicas, ojo, las enseñanzas bíblicas nos ordenan, ¿no? Que realicemos serios esfuerzos para utilizar el poder divino, las herramientas bíblicas reveladas para controlar nuestras pasiones y vivir con la más alta moralidad. Porque en una de las transmisiones que tuve, creo que fue el viernes que hice una transmisión, algo que yo decía era que la moralidad ha estado destruyéndose dentro de esta sociedad contemporánea. Hoy en día, esta sociedad contemporánea, o podríamos decir posmoderna, existe hoy en día la palabra relatividad moral. ¿Qué significa la relatividad moral? Lo que para unos es bueno, para otros no es bueno. E incluso hay frases muy cliché, se les llama cliché, que son las frases cliché que personas lo repiten, ¿no? Y personas que dicen es que la realidad es con la que tú interpretas las cosas. Y depende la realidad tuya o la realidad mía. Esas le llamamos ¿qué? Relativismo moral. Cuando una persona dice, es que esa es tu realidad, esa es tu manera de ver las cosas, esa es tu manera de interpretarlo, pero mi realidad es esta. Y para mí, yo no estoy cometiendo adulterio. Para mí, yo no estoy cometiendo pecado. Para mí, yo no estoy haciendo esto. Pero tu realidad, y se justifican con esa frase, ¿no? Tu realidad es esta, pero mi realidad es esta. Si tú estás interpretando esto en base a tu realidad, es porque tú eres el que está pecando, no yo. Imagínate, todas las frases que se utilizan, eso le llamamos que relativismo moral. Y esto es algo sorprendente porque durante todos estos años que Dios me ha permitido trabajar con personas y me doy cuenta que entre más conozco al hombre, más conozco al ser humano, mientras más sinceros somos, mientras más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta que es difícil lidiar con tentaciones sexuales y los terribles efectos de nuestra pecaminosidad cuando vemos nosotros que los seres humanos estamos inmersos en un relativismo moral en la actualidad, donde nos lavan el cerebro, nos lavan el coco, ¿no? Diciendo que no es pecado si no daña a otras personas. Pero, y si te descubren y si sale a la luz, ¿cómo quedará toda la familia? Porque en todo esto hay daños colaterales, porque mientras más dependamos de los consejos nosotros divinos, mientras más admitamos nuestra realidad y reconozcamos nuestras tendencias más posibles, tenemos que enfrentar en una forma efectiva nuestra situación. Nosotros no somos competentes en nosotros mismos. Nosotros cometemos continuamente pecado porque ¿quién no ve a una persona? Va en la calle, de repente voy a una plaza y me siento y observo las miradas, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Tanto de hombres como mujeres, y me doy cuenta que a todos se nos van los ojos cuando pasa alguien y los quedamos mirando en ciertas partes del cuerpo. Hay gente que dice, no, es que yo le estaba viendo la espalda. Bueno, le estaba viendo la espalda. Hay otros que dicen, no, es que yo le estaba viendo los músculos. Bueno, está bien. Y hay otros que dicen, no, yo le estaba viendo la marca del pantalón a la muchacha, al muchacho, ¿no?
todos volteamos a ver en un momento. Y hay gente, aquí va otra de las cosas, hay otro relativismo moral que dice, es que la primera mirada no es pecado. Ah, ok. La primera mirada no es pecado. No, sino la segunda mirada es pecado. Entonces hay gente que dice, como la primera mirada no es pecado, me tardo 10 minutos viendo la marca del pantalón del chico o de la chica, ¿no? Viéndole la blusa, o la playera a fulano o a sutana, ¿no? 10 minutos. Creo que la primera mirada no es pecado. El relativismo moral, ¿no? Nos sacamos de la manga muchas respuestas y uno dice, qué bárbaro, ¿no? Pero algo que nos debemos de dar cuenta, ¿no? Es que mientras más conocemos de Dios, mientras más nos deleitamos de su gracia, pues nos debe de producir un gozo saber que no hay pecado, que nuestro Dios, que es amoroso y misericordioso, no pueda perdonar. Pero también, ojo, pero también se complace saber que Él es un Dios justo. Debemos de complacernos en la justicia de Dios y que aunque nos ofrece un amor, con su amor el perdón, también nos disciplina sabiamente y no siempre elimina las consecuencias de nuestros desvíos. Ojo, cuando la persona no es justa, cuando la persona no, no busca a Dios de una manera correcta o se justifica en sus hechos, las consecuencias siempre van a estar ahí. Mira, el pecado trajo consigo la consecuencia de la muerte. Cuando dice el apóstol Pablo el primer Adán, el primer hombre, cuando cometió pecado, atrajo la muerte. Y la muerte no es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte en varios aspectos, la muerte, física, espiritual, económica, matrimonial, también podemos hablar la muerte sexual, hay muchas clases de muerte en las consecuencias del pecado. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no toma en cuenta lo que nosotros hacemos. Sí, sí lo toma en cuenta. Y Él nos va a disciplinar y nos va a disciplinar fuerte con respecto al tema del pecado y sobre todo hablar del adulterio es hablar de un pecado muy serio, uno que produce más consecuencias y es difícil evitar las consecuencias del adulterio. No existen otras palabras más para describir esto, sin importar las razones que hayan motivado a una persona a cometer el adulterio. Es un pecado que necesita ser sacado del corazón y que debido al enredo emocional de las personas, casi nunca es una labor muy sencilla. No es tan fácil expulsar, sacar la raíz del adulterio cuando ya hubo una involucración sentimental, emocional. No, no es fácil, pero tenemos que aprender a reconocer cuando nosotros cometemos un pecado como tal, por las serias implicaciones que tiene. Aún en las personas más sinceras, cuando se arrepienten de su caída, requieren pasar por un proceso de que no puede ser eludido. No podemos decir, ya cometió este adulterio. Ay, lo vamos a perdonar, ya vamos a perdonarlo y bueno, vamos a olvidar de las cosas. No, las cosas no son así. Tiene que pasar un proceso de arrepentimiento, de reconocimiento. Y es ahí donde tanto el hombre como la mujer que cometen adulterio cuesta aceptar ese pecado porque es un pecado de vergüenza. Cuando la esposa siente, descubre, ¿no? El pecado sobre el esposo y el esposo, ¿qué comienza a hacer? Mira, ¿quieres saber cuando un hombre, una persona, un hombre, una mujer, un hombre, están cometiendo adulterio? Cuando le preguntan qué es lo que está sucediendo, se enojan, se irritan. Y hay personas que comienzan a lanzar maldiciones, a decir palabras, aquí, a decir palabras, maldiciones fuertes, se enojan. ¿Por qué? Porque lo están descubriendo.
están descubriendo y la manera de evadir y la manera de escudarse o esconderse o protegerse es enojándose, porque si me enojo, me van a dejar de preguntar. Si comienzo a gritar y comienzo a maldecir, me van a dejar de preguntar. Y la única forma de descubrir a una persona que está cometiendo adulterio es esa. Es esa, cuando tú veas su reacción, cómo contesta, cómo se escuda, cómo se protege, cómo reacciona. Es, realmente es una persona que está cometiendo adulterio. Es una de las claves que nosotros podemos ver en eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos con una persona que ha cometido adulterio, tenemos que hacerlo de manera sabia, ¿no? Con sabiduría, siendo que como es natural, existe una gran confusión de sentimientos. No es fácil que las personas acepten que en un momento tan emocional deban permitir que les guíen los principios bíblicos. Hay personas que cuando cometen adulterio, lo primero que hacen es escudarse. ¿Escudarse en qué? Escudarse en que es que mi esposa ya no me atiende. Es que mi esposa ya no le atraigo. Es que, o viceversa, es que mi esposo ya no me cumple. Es que mi esposo aquí, y comienzan a escudarse en las faltas dentro del matrimonio. En vez de hablarlo, en vez de platicarlo, se escudan. Ah, es que yo caí en adulterio porque tú ya no me atendías sexualmente, tú ya no me atendías como antes. Pero bueno, esas excusas se platican en casa, ¿sí? Porque el matrimonio, como lo acabo de mencionar, es una institución dada por Dios que es para toda la vida. Y no podemos, incluso ya no estamos en el Medio Oriente, ¿no? En el Medio Oriente que allá tenían un harén, ¿no? De mujeres, los hombres, pero no eran cualquier hombre, sino dicen que la ley del Medio Oriente dice que si el hombre puede tener la capacidad económica de mantener 7, 8, 10 mujeres y nunca les va a faltar nada ni a ella ni a sus hijos, que puedan tener personas en el Medio Oriente. Aquí, date cuenta, allá no se ve mal, pero aquí en México eso se ve mal. Porque, ¿cómo? Porque aquí nosotros en México o en Latinoamérica nosotros somos más, más familiares, somos más, conservadores y en otras culturas, en otros países son más liberales, mucho más liberales, donde si la esposa se va es un ejemplo, se va con otro, bueno, se divorcian y al ratito pues ya se encontraron en la plaza y la esposa le presenta al nuevo marido al que era su esposo antes o viceversa y de repente pues ya se fueron a vivir casi enfrente, nada más los divide la calle y ahora son buenos amigos, son buenos compadres. Bueno, es un pensamiento liberal. No quiero decir que caigamos en el odio, en el resentimiento, en el rechazo, no, nada de eso, pero a lo que yo voy es que no es parte de nuestra cultura en Latinoamérica. En otros países tienen una mentalidad más abierta con la teoría del relativismo moral, pues sí, allá sí lo van a permitir, ¿no? Entonces, no es fácil. Mira, te voy a decir algo, no es fácil someterse a los más altos valores morales y tener más alto respeto por la dignidad de las personas cuando existe una gran precisión o presión de los sentimientos. Cuando nosotros cometemos un pecado o cuando la persona comete un pecado de adulterio, está desvalorando la vida de otra persona. Me ha tocado y he vivido de cerca esta situación que cuando una esposa se siente traicionada por el esposo y el esposo tiene otra mujer, y se descubre, la esposa sufre. La esposa sufre lo que tú no te imaginas, lo que tú no te logras imaginar. No sé si en algún momento has visto a alguien yo he visto cómo las mujeres que han sido engañadas se golpean su propio cuerpo, se lastiman su cuerpo y comienzan
a decir palabras hirientes contra ella misma. Los hombres somos un poco más llevaderos, pero también nos golpea esa situación cuando se descubre que la esposa está con otra persona. Entonces, los que viven la experiencia de estar o haber estado en esa relaciones ilícitas y los que viven el dolor de haber sido engañados, saben que es difícil comenzar a pensar bíblicamente, actuar con discernimiento y sabiduría cuando existe tan de cerca la herida emocional. Es más fácil actuar mal por el mal que nos hicieron y responder mal cuando hemos hecho mal, ¿no? Que responder de una manera sabia frente a las actitudes pecaminosas que elegimos y las crisis de momentos de enamoramiento, ¿no? Por eso es precisamente mi labor como pastor, como consejero, ayudar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hemos vivido y hemos experimentado de cerca ese tipo de situación y debemos de convencer que dos males nunca van a producir el bien. Hace un tiempo, yo platicaba con una persona que vivió esta situación y ella me decía, era una mujer, me decía sabiamente, me decía, no puedo reaccionar de manera mal, no puedo pagarle mal por mal, porque entonces, ¿dónde está el amor que digo profesar tener? ¿Dónde está mi testimonio de vida como cristiana? Me decía, yo sé que se merece que yo lo corra de la casa, yo sé que se merece esto, se merece el otro. Ella me lo decía. Y yo decía, wow, ¿no? Encontrar a una persona con ese nivel de reflexión, de comprensión, no de asolapamiento, porque claramente esa persona me dijo, no estoy asolapando lo que está haciendo, lo que hizo, tampoco le estoy justificando lo que hizo, dice, está mal lo que él hizo, dice, pero tampoco puedo reaccionar mal con mal, porque ¿qué produce el mal con el mal? Nada bueno. Va a haber pleitos y todo eso. Bueno, que si hemos cometido un pecado, reaccionar pecaminosamente frente a la confrontación que recibimos es la peor respuesta. Mira, cuando una persona comete adulterio y reacciona, porque hay hombres y hay mujeres así. Hay hombres que reaccionan quitándole el dinero a la esposa porque lo descubrieron cometiendo adulterio. ¿Y cómo te hago a ti pagar? ¿Cómo te hago a ti pagar? A ver, a la mujer, ¿cómo le hago pagar si el esposo fue descubierto? Te quito la pensión, te quito la quincena, te quito la mensualidad, te quito esto, te quito lo, porque a ti te voy a castigar, porque me descubriste. Y hay mujeres igual, hay mujeres, te quito el carro, te quito la casa, te quito los niños, te quito acá, te quito allá, y reaccionan de esa manera, reaccionando de una manera mal cuando ya fueron descubiertos, en vez de reconocer y decir, ¿sabes qué? Sí, la regué, y no la regué, no la regué. Y cometí el pecado, cometí esta situación. Y sabes qué, yo siempre le he dicho a mi familia, y le he dicho a mi esposa, le he dicho, así como tuvimos el valor y tuvimos los pantalones para hacer ese acto, tengamos los pantalones para reconocerlo. Tengamos los pantalones para decir, ¿sabes qué? Sí la regué, pero no nos cuesta. Número uno, la vergüenza. No quiero ser avergonzado. Híjola, ¿cómo me van a ver mis hijos? ¿Cómo me van a ver cómo me van a ver los demás? Porque ya me descubrieron cómo me van a ver, mi imagen, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar sucia, va a quedar denigrada, va a quedar mal. Entonces, ¿cómo tengo que reaccionar yo ante esa situación? Tal vez en el momento voy a reaccionar mal porque me descubrieron y lo que yo no quería que era que me descubrieran porque estoy quebrantando el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero piensan los hombres y las mujeres que cometen adulterio con quitarle no sé, te voy a quitar la tarjeta de crédito, te voy a anular las cuentas del banco. Piensan que con eso ellos van a
se sienten más machos, se sienten más, así lo voy a utilizar esa palabra, más machos, más hombres, pero lo único que están demostrando es su cobardía, porque la esposa lo único que está haciendo en este caso es decirle, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasa en la cabeza? Tienes un hogar, tienes tus hijos, tienes todo aquí. ¿Por qué vas y buscas en otro lado lo que tienes en casa? Y el hombre, en vez de reaccionar humildemente, no reacciona de manera agresiva, soberbia, orgullosa, y te voy a quitar y te voy a castigar. Ni que la esposa fuera la hija para castigarla, quitándole la provisión. No, no es así. No es así. No, al contrario, debemos de procurar restaurar esa relación y viceversa. También hay mujeres que cuando son descubiertas, hacen lo mismo. ¿Qué hacen? En vez de que ellas se vayan de casa, corren al marido que no hizo nada, ¿no? Lo corren y te voy a quitar todo. Sí, porque fue descubierta. Y ellas piensan que haciendo eso, ellas son las más, son las víctimas, porque lo cambian, ¿eh? Esto es tremendo. Cuando un hombre o una mujer es sorprendido en adulterio, cambian, se victimizan. Lástima, pobrecito de mí, es que a mí nadie me atendía, es que a mí nadie me daba, es que por el testimonio de unas personas me he dado cuenta que no es así. Los hombres y las mujeres se victimizan cuando son descubiertos en el acto del adulterio. Entonces, y por medio de esto es que la sociedad está como está, ¿no? Entonces, la única forma saludable para restaurar, para poder sanar esta relación, es la que Dios ha establecido en su palabra. No, no conforme a la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Apedrearlos. No, imagínate cuántas lápidas de piedras hubieran, en todo el mundo, en cada esquina, ¿no? No, nada de eso. Este, no existe, más bien dicho, no existe un camino fácil. No existe un camino fácil para salir de un problema tan complicado como las relaciones ilícitas, las relaciones de adulterio. Pero después de investigar un poquito con profundidad, pues la palabra de Dios, no, pues la verdad que no he encontrado, ¿no? Otro mejor que aceptar la aceptación del pecado, cuando aceptamos. Pero hay hombres que no. ¿Sabes cuál es otra de las cosas? Que los hombres que cometen o mujeres que cometen adulterio, cuando se victimizan, no responden. No responden, se quedan callados. Pero dime algo, pero contesta por qué. Y se hacen de los enfadados, de los enojados, se victimizan y se van y se acuestan. Vente a comer. Y no se levantan a comer. Se victimizan. Cuando debemos de abrir el corazón y debemos de decir, ¿sabes qué? Sí, estoy luchando con estos sentimientos, estoy luchando con estas emociones y someterse a la palabra de Dios y a los mandamientos que Él establece. Jesús era el comentario del pueblo, ¿no? Y todos querían escuchar a Jesús, verlo y tocarlo. Entonces las multitudes le seguían y los discípulos se convirtieron en personas pues populares, ¿no? Y Jesús sabía que tenía que enseñarles profundamente y prepararlos para que no actuaran como los líderes de este mundo, por lo que decidió llamarlos a un lado para enseñar a sus discípulos, porque los líderes religiosos hacían lo mismo. eh, Se divorciaban porque ya andaban con otra. Tú lo puedes leer en el libro de Malaquías, ahí está esa historia. Y bueno, y Jesús jaló a sus 12, dijo, no, a estos 12 les voy a enseñar una moralidad diferente. A estos 12 les voy a enseñar los principios bíblicos. Y bueno, a los 12 les advirtió que no esperaran fortuna, mucho menos popularidad, sino más bien conflictos y dificultades. Y Jesús enseñó como ninguno y le dio la profundidad a sus enseñanzas más que los propios religiosos de su tiempo.
Y estas enseñanzas del Sermón del Monte eran, en Mateo capítulo 5, eran profundas. Bueno, y Jesús estaba presentando en contraste, un contraste entre los valores temporales y mundanos con los trascendentales, los valores eternos. Los discípulos podrían darse cuenta de la fe superficial de los religiosos y la fe práctica y profunda que deben tener los verdaderos creyentes. Entonces, Cristo les da a entender que las expectativas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento, se cumplen. Y Jesucristo enseñó que sus seguidores debemos de vivir una vida ética superior. Y por esa parte, el reino de Dios tenía demandas, porque las demandas o los estándares del reino de Dios son superiores a la de este mundo. Y Cristo enseñó que necesitamos una piedad totalmente distinta y no una versión más legalista, intensa que la de los religiosos. En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, se nos enseña que asesinar es un pecado terrible, que debe ser sancionado y que nosotros los cristianos debemos de evitar. Pero también enseñó que la ira, el cólera, la ira que nos mueve a pensar con odio y que nos lleva a imaginarnos el mal para la persona que tenemos en mente, también viola el mandato divino. Yo no mato, yo no he matado a nadie. Ah, pero en tus pensamientos, ¿cuántos asesinatos tienes ya? En tus pensamientos, ¿cuántos pecados no has cometido? Porque cuando te enojas, piensas qué es lo que quisieras hacer, decir a una persona. ¿Cuántas veces? Y a todos nos pasa. A todos nos sucede que cuando estamos molestos, enojados, pasan por nuestra... Y si lo tuviera al frente, y si yo pudiera, y si aquí, y si allá, nos convertimos en asesinos mentales. Esa amargura que crece en la mente y nos mete luego en los tormentos emocionales. Es más peligroso porque podemos llegar a perder el control y el dominio propio y llevarnos a actuar con violencia. Tus reacciones, ¿cómo son tus reacciones? Las reacciones que tienes cuando tú dices, no tengo nada, pero tus reacciones dicen lo contrario, es porque en tu cabeza hay un tormento, hay una tormenta de emociones, de ira, de enojo, de enfado, que quisieras decirlo, pero no te atreves. Y la única manera de dañar es reaccionando mal. Ese espíritu de odio que está en nuestra mente no nos permite tener una vida saludable, una relación saludable con Dios. Y no desarrollamos un espíritu agradable. Entonces, podemos decir que la persona puede sentirse orgullosa de no concretar sus pensamientos de ira, pues desarrolló bien dominio propio, pero Jesucristo pone una barrera, un muro muy alto cuando dice en Mateo 5, 21 a 22, ¿no? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano y será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, al lago de fuego. ¿Tú crees que tu manera de responderle a tu esposa con palabras ofensivas, o si te habla y te está hablando y te está hablando y tú no contestes, demuestra madurez, que eres un hombre maduro o una mujer madura? No, hombre, lo único que demuestras es que eres un infante todavía, con cara ya de 40, 50, 60 años, pero sigues siendo un niño berrinchudo. Porque así como reaccionas ahorita de grande con berrinches, así lo hacías de pequeño y lograbas tu objetivo. Y ahora lo sigues haciendo de viejo para que los demás vean que tú eres la víctima. No eres víctima de nada, eres víctima. Al contrario, eres culpable por destruir un hogar, una familia, destruir tu matrimonio.
tu relación. Jesucristo enseña que seremos juzgados si asesinamos a una persona, pero también si solo tenemos dominio propio para no cometer el asesinato y guardarnos los pensamientos de maldad en nuestra mente, el dominio propio es bueno, pero quiere que dominemos nuestros pensamientos pecaminosos. ¿Cómo es posible que puedas sonreír y reír cuando estás frente a otra persona, hablando por teléfono, cuando hace unos 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos atrás, sacaste sapo, culebras, serpientes por la boca, maldijiste a la esposa, te enojaste, te encerraste? Bipolar. ¿Estás enfermo? ¿Está enferma la persona? ¿Es bipolar la persona? ¿Qué le sucede? ¿Cómo puedo gritarle blasfemias y maldiciones a los de mi hogar cuando por teléfono estoy jajaja, jijiji, y bromeando y riendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Jesucristo enseña sobre este tema. Tengamos dominio. Sí, tal vez tú nunca, yo nunca la he golpeado con tus manos, pero ¿qué tal con tus palabras? ¿Qué tal con tus acciones? ¿Acaso no has lastimado y golpeado a tus seres queridos? ¿Tú no sabes cuántas lágrimas han tirado tus hijos, tu esposa? O viceversa, tu esposo, por tus reacciones. Después de que Jesucristo habló del asesinato, enseña sobre el adulterio. La ley del Antiguo Testamento dice que no se puede tener relaciones con otra persona que no sea con su cónyuge. Ahí lo dice Éxodo capítulo 20, verso 14. No cometerás adulterio. Recuerde que este es uno de los mandamientos, es el séptimo mandamiento, pero Jesús dijo que los pensamientos que motivan nuestros deseos de tener esas relaciones indebidas con otra persona son adulterio mental y es un pecado. Al igual que la enseñanza de Jesús sobre el asesinato, Jesús dice que si el acto de acostarse y tener relación sexual con otra persona que no sea nuestro cónyuge es adulterio, también lo es las intenciones de tenerla. Déjame explicarte lo siguiente. Cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, es la mirada. ¿Te acuerdas lo que dije hace un momento? Cuando tú miras a un hombre, a una mujer y la codicias, ¿qué se sentirá? Pero como no lo puedes tener, acudes a otra manera, la autosatisfacción. Y la autosatisfacción, Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, la autosatisfacción, la autoexploración, si tu mano te es ocasión de caer, es que todo se produce aquí, los asesinatos aquí, el adulterio aquí, y si no lo logro, lo pienso, si lo tuviera al frente, hubiera asesinato. Si yo pudiera estar con esta mujer, si yo pudiera estar con él, y comienzas a imaginarte, comienza la autoexploración y comenzamos nosotros entonces a cometer un adulterio mental también. Por supuesto que no está condenando, ¿no?, el interés natural por el sexo opuesto, ni tampoco condena el deseo sexual dentro de los principios divinos, sino él permite en forma deliberada y repetida como los actos de pornografía en la masturbación, usando la imaginación, codiciando el cuerpo de otra persona, enciende la lujuria en el corazón, en el espíritu de la persona. Entonces, Cristo enseña que pensar y crear fantasías que al hacerse realidad son pecados. Estamos cometiendo adulterio. El acto pecaminoso es más terrible y se trae peores consecuencias que el pensamiento pecaminoso. Por eso no debe consumarse. El pensamiento pecaminoso trae como consecuencia actos pecaminosos y por eso debemos de luchar para no permitir caer en eso. Peca, peca el que lo practica y el que permite esos pensamientos en su cabeza como aquel que lo lleva a la práctica.
Entonces, esos son los pecados, pero ahora bien, te voy a decir algo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si nosotros lo confesamos de todo corazón. Si nosotros vamos y le pedimos perdón a la pareja, le pedimos perdón al cónyuge, y de veras, decir no, no sé qué estaba pensando. Como dicen allá con los indígenas, no sé qué estupidez tenía en la cabeza, pero cometí esto. ¿Es pecado la mujer que condenó a su jefe o a su pastor sin ninguna intención pecaminosa, ¿no? Que sirve muy bien en la congregación o es una excelente secretaria, pero con el paso del tiempo y debido a sus problemas personales conyugales comienza una cercanía peligrosa. Mira, si algo he aprendido durante todos estos años, es que hay personas que van a utilizar la conmiseración para acercarse a ti. La conmiseración. Es que mira, pobrecita de mí, nadie me atiende, mis padres no me cuidan, pobre, y en ti encontré todo lo que yo necesitaba. La conmiseración y la seducción verbal, tanto en la mujer como en el hombre, para cometer y hacerte caer. Cuídate y cuidémonos de ese pecado. Cuidemos nuestros oídos en la seducción. Es pecado en cualquier índole. Entonces, la persona que comete adulterio es una persona que necesita restauración. No cometerás adulterio. El acto en sí está condenado por Dios. Dios no permite ninguna justificación para las formas que muchas veces buscan para justificar las relaciones sexuales extramaritales. Ninguna, ninguna. Es que mi esposa ya no me atendía. Es que mi esposo no me cumplía. Palabras más, palabras menos, justificaciones tontas que a Dios no le sirven. Lo más fuerte es que esas justificaciones no nos van a salvar si no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos. No debe de hacerse. Y cuando se hace, es pecado y se daña el corazón de los cónyuges quienes están involucrados en esto. No cometerás adulterio. Debido a que hay diferencios castigos, porque en la Biblia, en Deuteronomio 22, hay un castigo para el adulterio, ¿no? Si fue sorprendido alguno acostando con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Con qué quitaban el mal en Israel? Expulsándolos de la ciudad o matándolos a los dos. Y bueno, aquí sí, aquí sí cabe el dicho, ¿no? De acuerdo a Deuteronomio 22, muerto el perro y se acabó la rabia. O sea, para acabar con la raíz del adulterio, era la muerte. En el Antiguo Testamento, no ahorita, ¿eh? No ahorita, no vaina. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y la seducción de una mujer virgen, ¿no? La seducción de una mujer virgen. En Mateo capítulo 22, versículo 16 al 17, si alguno engañare a una doncella, imagina, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por su mujer. Si su padre no se quisiera dársela, él se pesará en plata conforme a las dotes de las vírgenes. O sea, que también aquel que abusó sexualmente de una mujer virgen y nunca se casó, la sangre de esa mujer virgen cae sobre él y el día del juicio Dios le pedirá cuenta. Por eso siempre se aconseja, no caigan en la tentación. Bueno, y si ya se cayó en la tentación, procurar casarse para no caer en la condenación. Deuteronomio, lo que acabamos de ver, ¿no? De 22, 23 al 29, dice,
Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. El adulterio. Entonces el adulterio se distingue del sexo prematrimonial en el Antiguo Testamento y ambas están mal, ¿no? Mal, delante de los ojos de Dios, y no, y también delante de la sociedad, ¿no? Hace algunos años, pues, nosotros tenemos que ver que los valores estaban más marcados que hoy en día. Hoy en día ya los valores se han disminuido y vivimos en una, ¿qué? En un relativismo moral. Entonces, cuando nosotros vemos no cometerás adulterio, bueno, también el Nuevo Testamento, como ya lo vimos, condena el adulterio. En Gálatas capítulo 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Su condena al acto, pero no solo es el acto en sí mismo, sino la consumación del acto. Entonces, Jesús explica cuidadosamente que todo eso está en la raíz del corazón pecaminoso del hombre. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces para liberarnos de esto? Número uno, reconocer que nosotros mismos no podemos. Necesitamos ayuda. Número uno. Número dos, reconocer que cometimos el pecado. Número tres, pedir perdón. Número cuatro, hablar del problema. Hablar del problema con alguien. Si tú no hablas del problema con alguien, eso te va a corcomer y te va a destruir poco a poco. Tengamos mucho cuidado. Dios quiere llevarnos a una vida de victoria, a una vida de bendición, siempre y cuando nosotros reconozcamos que sin Cristo no somos nada, somos débiles y cometemos pecado continuamente. Dios nos ayude. Este es el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.